En este video estaríamos hablando de cómo ha afectado la inflación durante los últimos 5 años. Empezaremos desde el 2017 y terminaremos hasta el 2021. Hola, buen día. Soy Adi Molina Pérez y empezaré explicando lo que es la inflación. La inflación. La inflación en México es un fenómeno económico de gran interés. Esto ayuda a empresas, gobiernos y familias. A las familias les ayuda ya que afecta y le da y ayuda a la canasta, ya que dependiendo de la inflación, el porcentaje que tenga de inflación va a estar afectando a la canasta de productos que las familias consumen. Así que las familias son las más afectadas, por así decirlo, ya que ellas ven reflejado en su ganancia o en lo que quieren comprar se les hace muy caro o se les llega, o cuando en ese año la tasa de inflación es muy baja, les favorece ya que baja y disminuye el precio de los productos, o igual en su caso disminuye su nómina. En el año 2017 la tasa de inflación promedio de México registró un punto muy alto en el último lustro, al alcanzar por encima del 6%. La inflación, el porcentaje de inflación en este año fue de 6.77%. En el año 2018 la tasa de inflación llegó a un porcentaje de 4.83%. Siendo este un nivel que se entrelazó a 2 años consecutivos de un nivel alto del objetivo que tenía el Banco de México. El Banco de México había tenido el objetivo de tener una tasa de inflación de 3%, un punto más o un punto menos de ese porcentaje. Los precios de los productos bajó significativamente, y más en el último mes del año, ya que estuvo bajando cada vez más durante este año. De haber tenido un 6.77 en el 2017, bajó definitivamente a 4.83 en el 2018, así que fue bajando hasta que en el último mes pues se vio significativamente que sí había bajado bastante. Si de por sí en el 2018 ya se vio reflejado que la inflación había disminuido, en el 2019 nos sorprendió bastante con una inflación de 2.83%. Esto sorprendió bastante ya que fue uno de los años registrados con una inflación muy baja, ya que la última registrada fue en 1970. Así que esta disminución de la inflación fue lo mejor que le había pasado a la familia, ya que pudo hacer que la canasta de productos haya sido mucho mejor al comprarse, y esto ayudó bastante a familias y comunidades. Buenos días, soy Uriel Jaimes, estudiante de la Maestría de Contaduría, y voy a exponer acerca de la inflación en México en los últimos 5 años. Puntualmente, la parte que me tocó exponer es de los años 2020 y 2021. Mi compañera habrá expuesto los años anteriores y empecemos con esta exposición. La inflación terminó el año 2019 en el punto de 2.83%. Esto venía bajando la inflación, pero vemos que en 2020 tendió a subir por distintos motivos que veremos a continuación. Mencionar que hubo un brinco de más de 4% de 2019 a 2020. En 2020 llegó la inflación a 7.13%, que fue un límite bastante elevado en comparación de los últimos años. Motivos por los cuales sucedió esto es que principalmente la pandemia por el COVID-19 hubo demasiados problemas globales, no solo en México. Hubo escasez de recursos, hubo aumento en los precios energéticos, combustible, electricidad. Además de que existieron problemas de transporte, muchas personas quedaron sin empleos, hubo escasez de recursos, como mencionamos,
personas que no tenían para comer. Esto generó que la inflación se creciera demasiado. Pero vemos que en el siguiente año, en el 2021, elevó tan solo 0.20%, 0.23%. La inflación empezó a controlarse. El gobierno puso en práctica sus políticas monetarias y sanitarias también para controlar esto, ya que sin lo sanitario no hubiera sido posible por la pandemia y sus repercusiones. Un método que usó el Banco de México para mejorar los niveles inflacionarios y que esto no se tendiera a elevarse más. Durante el 2021 vemos que la inflación respecto al año anterior solo aumentó 0.23%. Aún así, en este año se llegó a una cifra que no se veía hace 20 años de 7.36% de la inflación en el país de México. También debemos observar que no aumentó tanto, y esto es por las medidas tomadas por el gobierno nacional, el Banco de México. Principalmente el Banco de México, con su política monetaria, lo que hizo fue hacer un ajuste diariamente sobre la oferta del dinero, para así contrarrestar la demanda que existía. Esto ayuda mucho en la inflación, como hemos visto a lo largo de la clase. Esto es lo importante en estos años de inflación, y voy a pasar a explicar la conclusión del proyecto. Este proyecto fue en base a demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del cuatrimestre, en el cual se nos presentó o se nos propuso hacer una investigación, un video hablando de la inflación que existió en el país en los últimos 5 años. Vemos que al comienzo de este periodo, en 2017, la inflación estaba en 6.77, pasando los años siguientes a disminuir. Esto es obviamente aciertos del gobierno, que estaba haciendo bien su trabajo con su política monetaria de manera correcta, pero pasó algo que no estaba en los planes, ¿no? No solo en México, sino a nivel global, que fue la contingencia sanitaria por COVID-19. Esta contingencia causó una inflación brutal, aumentó más de 4 puntos de 2019 a 2020, como vimos, y empezó a controlarse, que es lo más importante, ¿no? Esto ha sido todo.